En el capítulo 30 del libro de Isaías, este declara que Israel sería dispersada a causa de su rechazo a los profetas. Su confianza en el poder de Egipto para resguardarlos de Asiria sería inútil. Judá e Israel serían heridas, destrozadas y dispersadas por su perversidad. Sin embargo, esta profecía se aplica igualmente a los últimos días. El Señor será benévolo con la casa de Israel en los últimos días, poniéndola como faro encima de una montaña y como pendón en una colina. Un derramamiento de inspiración y bendiciones sobre muchas naciones en los últimos días le seguiría una gran masacre, la cual ocurriría cuando caigan las torres. El Señor vendrá en un día cuando el mundo esté lleno de apostasía para juzgar y destruir a los malvados. En el versículo 8 del capítulo 30, el Señor da más instrucciones a Isaías. Le dice: ve ahora y escríbelo en una tabla delante de ellos, y regístralo en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Lo que indica que esta profecía, en lo que se refiere a la insensatez de depender de Egipto para que los proteja de Asiria, se aplica especialmente a las naciones equivalentes en un tiempo posterior. El Señor le manda que lo escriba para que así estuviera disponible eternamente y para siempre, para la dirección de aquellos en ese tiempo futuro. ¿Y cuáles serían las señales? Un muro cayendo, un reino de Israel siendo un faro de luz mundial, prosperidad general y el día de la gran matanza cuando caigan las torres. Bienvenidos a Frente a Nuestros Ojos, el programa donde analizamos las profecías antiguas y modernas junto con la historia reciente para demostrar que se cumplen frente a nuestros ojos. Les saluda como siempre su servidor Héctor Eduardo Campos, llegando a ustedes gracias a Radio Abinadí, su Radio Sud, para santificar sus oídos. Hay buena música y mensajes especiales, el cual pueden descargar por App Store o escucharlo online y en YouTube por su canal Evidencia Sud Sin Fronteras. Si no estás suscrito aún al canal, suscríbete y dale like a este video. No cuesta nada y me anima mucho a seguir haciendo contenido para ustedes. Mientras el mundo celebraba la caída del muro de Berlín y el aparente mundo de paz por medio de la victoria de la democracia, en las sombras nacía algo completamente distinto. Una red, un sistema descentralizado de yihadistas dispuestos a morir por una causa. Al-Qaeda no fue un ejército, fue una idea, una base, fundada oficialmente en 1988 por Osama Bin Laden y Abdullah Azzam. Esta organización tomó lo aprendido en Afganistán para construir un modelo de terrorismo global. Usaban mezquitas como centro de reclutamiento, ONG como fachada logística, y entrenaban a jóvenes en los desiertos de Sudán, Pakistán y Afganistán. En el primer video de esta serie, analizamos cómo se crea un extremista radical basándonos en principios que enseña el Libro de Mormón. Si no lo has visto, les recomiendo ir al inicio de esta serie. Reclutaban con un mensaje muy claro: la civilización occidental debía caer, y Estados Unidos para ellos era la cabeza de esa serpiente. Al-Qaeda, que significa la base, es una organización terrorista islámica fundada a fines de los años 80 por Osama Bin Laden y otros militantes yihadistas árabes. Su formación está estrechamente relacionada con la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética de 1979 hasta 1989. Osama Bin Laden, millonario saudí que se unió a la resistencia en Afganistán, comenzó como organizador logístico. Reclutaba, financiaba y entrenaba combatientes. Hacia final de la guerra, Osama Bin Laden funda Al-Qaeda en 1988 como una red internacional de yihadistas. Su objetivo era continuar la Guerra Santa, más allá de Afganistán, esta vez contra los enemigos del Islam en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y gobiernos musulmanes considerados corruptos o apóstatas. Los objetivos de Afganistán eran claros: establecer un Estado Islámico mundial basado en la Sharia, expulsar la influencia occidental, especialmente de Estados Unidos, de tierras islámicas, derrocar gobiernos musulmanes que no aplican su versión estricta del Islam. En medio de las montañas de Afganistán, bajo protección talibán,
Osama Bin Laden y su organización Al-Qaeda comenzaron a construir la red de terror más peligrosa de la historia moderna. ¿Fue el 11 de septiembre el primer ataque de Al-Qaeda? No. ¿Fue el más grande? Sí, pero no el primero. Durante los años 90, Al-Qaeda ya gritaba a los cuatro vientos que venía el juicio, pero el mundo no escuchó. En febrero de 1993, un coche bomba explota en el estacionamiento subterráneo de la torre norte del World Trade Center, matando a 6 personas e hiriendo a más de 1000. El objetivo, derribar ambas torres. Fallaron, pero no se detuvieron. Ramzi Youssef, el autor intelectual del ataque terrorista, dijo en su juicio en 1997: aunque nos tome 1000 años, derribaremos esas malvadas torres. Eso fue parte de su declaración ante el juez antes de ser sentenciado. Y fue escalofriante. Pensé, nunca se van a rendir. En 1998, Al-Qaeda ataca simultáneamente las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, matando a más de 200 personas. En el año 2000, el buque de guerra estadounidense USS Cole es atacado por una lancha suicida en Yemen. 17 marineros mueren. Y la reacción global, tímida, judicial, lejos de entender la magnitud del monstruo que se estaba gestando. En 1996, declaraciones de Osama Bin Laden. En una tienda de un remoto recinto al sur de Afganistán, Osama Bin Laden graba una entrevista con el corresponsal de la cadena ABC News, John Miller. Con la cámara grabando, declara la guerra a Estados Unidos. No distinguimos entre los que llevan uniformes militares y los civiles. Todos son objetivos en esta fatua. Y el mundo, en gran parte, miró hacia otro lado, porque estos extremistas mantenían el orden en un país caótico y aún no representaban una amenaza directa para Occidente. O eso pensaban. Pero El Salvador nos había advertido: por sus frutos los conoceréis. Y cuando veáis estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. La bestia no se viste siempre de rojo y negro. A veces se oculta bajo discursos religiosos y promesas de justicia. Por sus frutos, que son siempre muerte y opresión, odio, podemos conocerlos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un país destruido por la guerra puede terminar gobernado por fanáticos religiosos armados con Kalashnikov y con una versión extrema de la religión como ley suprema? En el episodio anterior hablé del tema a profundidad. Esa es la historia de Afganistán en 1996. Los talibanes, un grupo compuesto en su mayoría por estudiantes de escuelas coránicas de Pakistán, irrumpieron en el caos de la guerra civil afgana con una promesa simple pero peligrosa: restaurar el orden mediante la ley islámica, la Sharia. A solo 2 años, desde 1994 al 96, tomaron Kabul y establecieron el Emirato Islámico de Afganistán, un gobierno que prohibió la música, la televisión, el cine, la fotografía y condenó a la mujer a vivir tras el velo, sin derecho a educación ni trabajo. Vinieron prometiendo orden y ofrecieron opresión. Afganistán se había liberado del comunismo totalitario, pero estaba lejos de ser libre. Ahora los talibanes y la Sharia serían sus nuevos esclavizadores. Después de ser expulsado de Sudán en 1996, Osama Bin Laden regresó a Afganistán, donde encontró en el régimen talibán un aliado pasivo pero protector. Los talibanes, liderados por el Mullah Omar, no compartían exactamente la visión global de Al-Qaeda, pero veían a Bin Laden como un huésped valioso y no estaban dispuestos a entregarlo a Estados Unidos. Bin Laden se instaló en Kandahar, bastión de los talibanes, y construyó una red de campos de entrenamiento y escondites seguros. Desde allí planificó el 11 de septiembre en total libertad, protegido por la indiferencia o complicidad del régimen talibán. Aunque no se comprobó que los talibanes ayudaran directamente a planificar los atentados del 11 de septiembre, sí brindaron un santuario seguro a Al-Qaeda. Permitieron que operaran campos de entrenamiento donde se formaron miles de yihadistas, incluyendo los 19 futuros secuestradores del 11 de septiembre. Se realizaron reuniones de alto nivel entre líderes de Al-Qaeda y talibanes, donde se reafirmaba que Bin Laden podía permanecer en Afganistán mientras no causara problemas internos. Entre 1999 y 2000 se llevaron a cabo varias reuniones secretas en Kandahar, donde Bin Laden y sus principales lugartenientes, el Caliph, Sheikh Mohammed y Mohammed Atef, definieron la estrategia para el 11 de septiembre. En estas reuniones se decidió usar aviones comerciales como armas, entrenar a pilotos suicidas, seleccionar blanco simbólico, el World Trade Center, el Pentágono y el Capitolio, aunque este último no fue alcanzado. Bin Laden reunió a un pequeño grupo de hombres jóvenes, muchos con pasaportes válidos, que estudiaron
en universidades europeas y americanas. No eran pastores de cabras ni guerreros del desierto, eran ingenieros, pilotos entrenados, yihadistas de traje y corbata. 19 hombres, 4 aviones y una misión suicida. El cerebro logístico detrás del plan fue Khalid Sheikh Mohammed, y el plan llevaba por nombre código Operación Aviones, y el día definido se conocía como el día de la boda. Los futuros secuestradores fueron reclutados principalmente en Arabia Saudita y Egipto. En Afganistán recibieron formación religiosa radical, entrenamiento paramilitar, simulación de secuestros de aviones. Luego, varios fueron enviados a Europa y Estados Unidos para aprender aviación comercial. Mohamed Atta, líder de la célula, entrenó en Florida. Otros 3 pilotos también estudiaron en escuelas de vuelo estadounidenses. Todo esto ocurrió entre 1999 y mediados de 2001, sin levantar sospechas graves de seguridad. Fue el plan maestro, escalofriante, claro, pero meticulosamente ejecutado. La CIA, la NSA y el FBI detectaron varios mensajes sospechosos entre miembros de Al-Qaeda antes del 11 de septiembre, incluyendo comunicaciones cifradas en Pakistán y Afganistán, movimientos de dinero inusuales, vuelos de los futuros secuestradores. Sin embargo, la información estaba fragmentada y no fue compartida eficazmente entre agencias. Por ejemplo, la CIA sabía que algunos individuos con vínculos terroristas habían ingresado a Estados Unidos, pero no lo comunicó al FBI. El informe Bin Laden, determinado a golpear en Estados Unidos, de agosto de 2001, advertía del riesgo de secuestros aéreos, pero fue minimizado. Martes 11 de septiembre del año 2001. El sol amaneció como en cualquier otro día en la ciudad de Nueva York. Nadie imaginaba que aquel día dividiría la historia en dos. Un grupo de bomberos hacía una revisión en una alcantarilla a unas pocas manzanas del World Trade Center, mientras en el aeropuerto internacional de Logan, Mohamed Atta y otros compañeros subían al avión 11 de American Airlines a las 8:14 am. Estos secuestrarían el avión y a esa hora, en el mismo aeropuerto de Boston, saldría el segundo avión que sería secuestrado, el 175 de United Airlines, del mismo modelo que el anterior, un Boeing 767, y el mismo destino, Los Ángeles. 6 minutos después saldría de Washington el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757, destino Los Ángeles. El equipo terrorista eligió los destinos más lejanos para tener el tanque de gasolina llenos y así convertir el avión en un misil con suficiente poder destructivo. A las 8:24 am, el único avión bajo control terrorista, por error, enviaría a la torre de control un mensaje que iba a dar a los tripulantes. La torre de control, al percatarse del secuestro, llama a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El vuelo 11 apaga el rastreador y se pierde en el radar. Los aviones de las Fuerzas Armadas no dan con el avión secuestrado. A las 8:42 salía del aeropuerto de Newark el cuarto avión que sería secuestrado, el vuelo 93 de United Airlines, modelo Boeing 757 con destino San Francisco. En ese momento se produce el segundo secuestro del avión 175, que sería estrellado en la segunda torre, mientras el primero en ser secuestrado ya estaba llegando a su macabro destino. Mientras en tierra los bomberos mencionados anteriormente revisaban la alcantarilla por una presunta fuga de gas y filmaban su trabajo, a las 8:46 de la mañana, un avión comercial volando muy bajo desvió su atención. Era el vuelo 11 de American Airlines, que se estrellaba contra la torre norte del World Trade Center, entre los pisos 93 y 99. La confusión reinaba. Muchos pensaban que era un accidente aéreo, pero estos bomberos ya sospechaban que era un ataque terrorista. Todos los canales de televisión pausaron sus programas habituales para colocar la imagen de un presunto accidente aéreo en una de las torres del Centro Económico Mundial. Pero solo era el comienzo del terror. As we come on air, we have serious news of a major, a very tragic right now. Incredible plane crashed into the World Trade Center. 4 minutos después, a las 8:50, el tercer avión es secuestrado. El que había salido de Washington es tomado y lo dirigen de nuevo a la capital. Tan solo 17 minutos después del primer choque, a las 9:03, el mundo entero es testigo del siguiente choque. El vuelo 175 impacta la Torre Sur entre los pisos 77 y 85. Ya no hay dudas. No es un accidente, es un ataque. Un mensaje enviado desde las profundidades del fanatismo y el odio.
La ciudad entra en caos, oficinas enteras se desalojan, bomberos, policías, paramédicos, todos corren a las torres. El presidente de los Estados Unidos estaba en una visita a un colegio de Florida. Antes de ingresar a las 9:01, ya le habían avisado que una avioneta había chocado la torre norte del World Trade Center y a las 9:05 le susurran al oído. Un segundo avión impactó la segunda torre. Estados Unidos está siendo atacado. Fue 24 minutos después, a las 9:29, que el presidente George Bush daría las primeras declaraciones públicas sin saber que un minuto antes un cuarto avión había sido secuestrado y 9 minutos después de sus declaraciones a las 9:37, el tercer avión sería estrellado contra el Pentágono, símbolo de la defensa del país norteamericano. Solo imaginen, miles de aviones en el aire y sin saber cuáles podrían ser un misil dirigido y qué hacer para detenerlos. La opción era derribarlos, pero al hacerlo era matar a inocentes que iban en el avión y dejarlos estrellarse serían daños mucho mayores. Por primera vez en la historia aérea se cerró el espacio y se mandó a aterrizar a todo avión en el aire, y si no obedecían las órdenes serían derribados. El panorama era terror, la desesperación, el humo, el fuego, hacía que algunos en las ventanas de los edificios del World Trade Center cayeran por desmayo o por decisión propia de aventarse, viendo que ni por helicóptero podían ser rescatados. El mundo entero observa en directo. A las 9:59 am, la Torre Sur, la segunda en ser impactada, colapsa. Solo 56 minutos del choque. Mientras esto ocurría en Pensilvania, el cuarto avión, el vuelo 93 de United, se estrella en un condado de Pensilvania. Según se supo después, el atentado sería en el Capitolio, pero los pasajeros recibieron llamadas y se enteraron de los destinos de los demás aviones. Y en un acto heroico lucharon contra los terroristas y el avión perdió el control y se estrelló en el campo a las 10:03 am. 20 minutos después, a las 10:28, la Torre Norte también colapsa. Un cúmulo de escombros y humo llena el Bajo Manhattan. Muchos murieron al instante, otros a causa de la inhalación y el intenso polvo morirían a los días, meses e incluso años, o sufrirían enfermedades respiratorias de por vida. En el sumario del día del ataque murieron 2.996 personas. Definitivamente la descripción de Isaías, descrita hace más de 2 milenios, no podía ser más clara. El día de la gran matanza, cuando caigan las torres. Las Torres Gemelas, símbolos del poder económico mundial, yacen en ruinas, bajo los escombros, casi 3.000 almas, el mundo entero paralizado. Pero aquel día no solamente cayeron edificios, cayeron certezas, cayó la seguridad, cayó una era de relativa paz para abrir paso a una época de guerra, de vigilancia y de miedo. El presidente Gordon B. Hinckley, profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se dirigió al mundo apenas unas semanas después, en la Conferencia General de octubre de 2001, con voz firme pero compasiva. Mis queridos hermanos y hermanas, acepto esta oportunidad con humildad. Ruego tener la guía del Espíritu en lo que vaya a decir. Me acaban de entregar un recado que dice que se ha iniciado el ataque de misiles por parte de los Estados Unidos. No es necesario recordarles que vivimos en tiempos peligrosos. ¿Tienen ustedes plena conciencia de los acontecimientos acaecidos el 11 de septiembre? A raíz de ese despiadado y atroz ataque nos vemos precipitados a un estado de guerra. Es la primera guerra del siglo XXI. El último siglo se ha descrito como el más arrasado por la guerra en la historia de la humanidad. Estamos a punto de entrar en otra peligrosa empresa, el desenlace y el final de la cual aún desconocemos. Por primera vez, desde que nos convertimos en una nación, Estados Unidos ha sido seriamente atacada en su masa territorial. Pero este no fue un ataque tan solo contra Estados Unidos. Fue un ataque sobre hombres y naciones de buena voluntad, de todas partes. Estuvo bien planeado, se llevó a cabo con audacia y los resultados fueron desastrosos. Se calcula que murieron más de 5.000 personas inocentes.
Entre ellas se contaban muchas de otras naciones. Fue un acto cruel y astuto, de absoluta maldad. Se debe hacer frente a las terribles fuerzas del mal y hacerles responsables de sus acciones. Este no es un asunto de cristianos contra musulmanes. Me complace ver que se estén donando alimentos para la gente hambrienta de una de esas naciones, que es el blanco de operaciones militares. Valoramos a nuestros vecinos musulmanes a través del mundo y esperamos que aquellos que viven de acuerdo con los principios de su fe no vayan a sufrir. Suplico, de modo particular, que de ninguna manera nuestros miembros sean cómplices en la persecución de los inocentes. En vez de ello, seamos amigables y prestemos ayuda, protección y apoyo. Son las organizaciones terroristas las que se deben descubrir y derrotar. Nosotros, los de esta iglesia, sabemos algo en cuanto a ese tipo de grupos. En el Libro de Mormón se habla de los ladrones de Gadiantón, una despiadada organización secreta vinculada con juramentos, empeñada en la maldad y la destrucción. En aquella época hicieron todo lo posible, usando cualquier medio, para acabar con la iglesia, atraer a la gente con la sofistería y tomar control de la sociedad. Vemos la misma cosa en la situación actual. Somos gente pacífica. Somos seguidores del Cristo que fue y es el príncipe de paz. Pero hay ocasiones en las que tenemos que defender la rectitud y la decencia, la libertad y la civilización, tal como Moroni congregó a su pueblo en su época para defender a sus esposas y a sus hijos y la causa de la libertad. La otra noche en el programa de televisión de Larry King se me preguntó qué pensaba de aquellas personas que, en el nombre de su religión, llevaban a cabo actividades tan abominables. Contesté: la religión no ofrece protección para la iniquidad, la maldad, ni ese tipo de cosas. El Dios en el que yo creo no fomenta esa clase de acciones. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor. Él es un Dios de paz y consuelo. Y acudo a Él en tiempos como este, como guía y una fuente de fortaleza. Grandiosas son las promesas en cuanto a esta tierra de América. Inequívocamente se nos dice que es una tierra escogida, y cualquier nación que la posea se verá libre de la esclavitud y del cautiverio y de todas las otras naciones debajo del cielo, si tan solo sirve al Dios de la tierra, que es Jesucristo. Este es el meollo del asunto: la obediencia a los mandamientos de Dios. La Constitución bajo la cual vivimos, y la cual no solo nos ha bendecido, sino que se ha convertido en el modelo para otras constituciones, es nuestra seguridad nacional inspirada por Dios, que asegura libertad, justicia e igualdad ante la ley. No sé lo que nos deparará el futuro. No deseo sonar negativo, pero quisiera recordarles las advertencias de las Escrituras y las enseñanzas de los profetas que hemos tenido constantemente ante nosotros. No puedo quitar de mi mente las desalentadoras amonestaciones del Señor que se encuentran en el capítulo 24 de Mateo. Estoy familiarizado, al igual que ustedes, con las declaraciones de la revelación moderna de que vendrá el tiempo en que la tierra será limpiada y habrá aflicciones indescriptibles, con llanto, lloro y lamentaciones. Ahora bien, no quiero ser un alarmista. No quiero ser un profeta de calamidades. Soy optimista. No creo que haya llegado el tiempo en el que una total destrucción acabe con nosotros. Ruego fervientemente que no sea así. Hay tanto aún por hacer en la obra del Señor. Nosotros y nuestros hijos, después que nosotros, debemos llevarla a cabo. Ahora bien, todos sabemos que la guerra, la contención, el odio, el sufrimiento de la peor clase no son cosas nuevas. El conflicto que vemos hoy día es tan solo otra expresión del conflicto que empezó con la guerra en los cielos. Cito del libro de Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Eso debió haber sido un terrible conflicto. Las fuerzas del mal luchaban contra las fuerzas del bien. El gran impostor, el hijo de la mañana, fue derrotado y desterrado, llevando consigo 1/3 de las huestes de los cielos. El libro de Moisés y el libro de Abraham proporcionan luz adicional en cuanto a esa lucha. Satanás habría despojado al hombre de su albedrío y hubiera tomado para sí todo el mérito, el honor y la gloria. En oposición a esto se encontraba el plan del Padre, el cual el Hijo afirmó que cumpliría, bajo el cual Él vino a la tierra y dio su vida para expiar los pecados de la humanidad. Desde los días de Caín hasta la actualidad, el adversario ha sido el gran organizador de los terribles conflictos que han traído tanto sufrimiento. La traición y el terrorismo empezaron con él y continuarán hasta que el Hijo de Dios regrese a gobernar y reinar con paz y rectitud entre los hijos y las hijas de Dios. El 11 de septiembre de 2001 fue el resultado de años de preparación en las sombras, facilitado por la protección tácita de los talibanes en Afganistán, la libertad operativa de Al-Qaeda en un territorio sin control internacional, un plan altamente coordinado ejecutado por yihadistas entrenados como pilotos suicidas, y fallos en la inteligencia occidental, que detectaron señales pero no lograron conectarlas a tiempo. Estados Unidos, por primera vez en su historia reciente, estaba herido, furioso. La Casa Blanca activó el artículo 5 de la OTAN, declarando que un ataque contra uno era un ataque contra todos. El polvo aún no se asentaba en Nueva York cuando las palabras comenzaron a fluir. Yihad, Bin Laden, Al-Qaeda, Afganistán. La guerra comenzaría no solo contra los talibanes, sino contra una idea, el terrorismo global. Pero lo que muchos no saben es que con estas torres no solamente cayeron edificios, cayó una era de inocencia. Comenzó una nueva etapa profética, tecnológica y geopolítica que sigue dando forma al mundo de hoy. No fue simplemente un ataque contra Estados Unidos, fue un llamado de atención para todo el mundo, un aviso de que las sombras del fanatismo aún caminan entre nosotros, y una oportunidad para elevarnos o para caer más profundamente. En el próximo episodio exploraremos cómo el mundo cambió tras ese día oscuro, la guerra contra el terrorismo, las invasiones en Afganistán e Irak, y cómo esta cruzada global transformó gobiernos, políticas y derechos. Además, analizaremos cómo, contra todo pronóstico, el Islam radical no fue erradicado, sino que se expandió tomando nuevas formas. Prepárate para descubrir cómo el 11 de septiembre no fue un final, sino un comienzo. Las señales de los tiempos parecen haberse acelerado a partir de ese día, y están todas frente a nuestros ojos. Oh my God. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. Fire at the Pentagon. The Pentagon has been evacuated. And there's, you can see, perhaps the second tower, the front tower, the top portion of which is collapsing. Good Lord.